Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lupita, buenas tardes. Oye, bueno, muchas gracias por el espacio. Y hoy tengo una pregunta que me ha estado revoloteando y esto es, ¿debo yo sanar a mi familia? ¿Debo yo sanar estos patrones? Bueno, a ver, vamos por partes. Si eres una persona que siente que tú eres responsable de tu familia y que necesitas sanar a tu familia, sea la de ahorita o los ancestros o lo que sea, es porque traes un programa de cuidadora. Cuando se trae un programa de cuidadora es porque cuando nacimos sentimos que no teníamos padres suficientemente maduros emocionalmente para contenernos, para cuidarnos y para guiarnos. Yo voy a hablar de mí. Yo nazco y mi mamá está histérica porque yo creo que desde que estaba embarazada, porque se da cuenta que está atada a mi padre y yo soy más o menos como la que la ata más a mi papá, ¿no? La que ya no puede ser libre por mí. Entonces, seguro, ha de haber tenido alguna depresión postparto. Entonces, yo sentía que mi mamá, como padecía de depresión, pues yo no podía molestarla, ¿no? O sea, o hacía lo menos posible por molestarla. Y entonces, eso se siente horrible. Imagínate sentir que tu mamá no te cuida. O sea, como bebé dices, me voy a morir. Y es real. Si tu mamá no te cuida, me voy a morir. Y si mi mamá está depresiva y mi mamá está enojada y mi mamá no está feliz de ser mi madre, pues imagínate yo cómo me siento, ¿no? Como un estorbo, como un peso, etcétera, etcétera. Entonces, si nos acordamos del círculo vicioso, esa es la herida, no haber sido bienvenida, no haber sido nutrida ni cuidada como yo esperaba. Y entonces viene el ser inferior de que se enoja, se indigna con mamá porque pues mi derecho es que mi mamá me cuide, si no, ¿para qué estoy aquí, no? Porque mi agenda es vivir, sobrevivir. Entonces, si mi mamá no me cuida, me da indignación y me enojo. Pero pues yo no me puedo enojar, ni molestar a mi mamá, ni decirle, mamá, qué poca madre que no me cuidas. Y entonces eso lo escondo y luego nace mi hermano. Ah, no, desde que antes que naciera mi hermano empiezo yo a cuidar a mi mamá, porque mi mamá está deprimida. Y entonces empiezo a tal vez no expresar todas mis necesidades para no molestar a mamá, ¿sí? Porque mi mamá está molesta, no está disponible. Y luego nace mi hermanito y mi mamá casi se muere porque se viene con todo el aparato reproductor. Mi mamá ya no me carga y entonces mi hermanito está chiquito y pobrecito y tarara. Me vuelco Vuelco. a cuidar a mi hermano y me olvido de mí. Y es una artimaña maravillosa, pues porque yo ya no siento feo, ¿sí? Me distraigo. Y entonces ahí viene el siguiente parte del círculo vicioso, que es la imagen idealizada. Entonces, la imagen idealizada que dice, para yo ser feliz y recibir amor, tengo que ser la cuidadora porque así mi mamá está contenta de que no le doy lata, está contenta de que le ayudo con mi hermano, está contenta de que soy autosuficiente y no la necesito, no la friego, y entonces mi mamá me va a querer, ¿sí? Acuérdate que la imagen idealizada siempre está en función de que quiero que me quieran y adopto una actitud X, en este caso estamos hablando de las cuidadoras, para que mi mamá me cuide, digo, me quiera. Entonces siempre es por la búsqueda del amor, pero ya se crea toda la falsedad porque entonces ya se viene la máscara de la fuerte, la imagen idealizada de cuidar, la corriente forzante de que yo tengo que andar viendo a los demás, el ser inferior de el enojo por estar cuidando a los demás y estar resentida porque yo siempre cargo con todo, cuido con todo, resuelvo todo. Y después está la herida, que es hasta abajo y no la quiero sentir, del horror de sentir que nadie me cuida y nadie me quiere y me puedo morir. ¿Me expliqué? Claro. Y entonces en esta parte,
algo que estoy empezando a entender después de varias horas de terapia, pero es importante reconocer, es que todo esto viene desde el proceso bien natural, animal de la necesidad de sobrevivir. Se Claro, tuvo que realizar todo esto por la necesidad de sobrevivir. No es como que nosotros fuimos muy maquiavélicos de pequeños y creamos esta situación, sino que viene desde esa necesidad real y de ese miedo real a morir y de decir, bueno, yo tengo que ver de qué manera sobrevivo, ¿no? Entonces esa fue mi primera reacción. exacto. Entonces, en lugar de enojarse con uno mismo por ser controladora, por ser cuidadora, por ser metiche, por andarse metiendo en lo que no le importa, ves que fue un mecanismo de defensa muy inteligente para sobrevivir. Y entonces ahí no te enojas contigo misma, te entiendes. Y si estás empezando a ver lo del árbol, observas la obsesión de ahora sentirte, porque aparte también ahí hay un matiz de imposibilidad de haber sido niños, de haber sido chiquitos, de tener que ser grandes desde chiquitos. Y eso está totalmente desfasado. Y entonces por eso somos tan poderosas, tan protagónicas, tan tarán, tan, 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 porque desde niña me forcé a ser grande. No me di chance de ser niña, no me di chance de ser vulnerable, no me di chance de ser chiquita. Y eso está ahí, ese vacío, ese anhelo de encontrar a alguien que me cuide, pero aparte no puede uno encontrar a alguien que te cuide porque tú empiezas a cuidarlo y entonces el otro dice, ah, no, pues, o sea, o los que te pueden cuidar se ahuyentan o lo que sea, ¿sí me explico? Sí, Es autoperpetuante, no hay espacio para romper ese círculo vicioso si no hacemos conciencia y si no hacemos terapia, porque esto es muy profundo, esto no se puede intelectualizar. O sea, lo acabas de decir tú, ¿cuántas terapias llevas y apenas estás entendiendo el horror que has de haber sentido de chiquita al darte cuenta que tus padres están en otro rollo? No te ven, no te cuidan, no te contienen, están deprimidos, están en sus propias mediocridades, ¿no? En sus propios problemas. exactamente, exactamente. Y entonces, si voy entendiendo un poco, esta parte de mi máscara actúa para ponerme en el ego de decir yo puedo de alguna manera salvar a los demás, ¿no? Y entonces Ujú, me fugo de lo realmente importante que es, pues, sanarme a mí, a entrar al ego y decir yo quiero sanar a los demás y quiero salvar a los demás. ujú. Ahí estás otra vez distrayéndote de lo esencial, que como adultas, cuidadoras, a quien tenemos que cuidarnos es a nosotras mismas, ¿sí? Necesitamos empezar a ser egoístas, necesitamos empezar a ver nuestras necesidades, necesitamos allá no gastar energía en los demás, en cuestionarme, estoy haciendo esto automáticamente nada más porque eso es lo que estoy acostumbrada o realmente quiero ayudar a fulanito, a sutanito, a perenganito, ¿sí? Esta necesidad de salvar al árbol, ¿es real o es nada más por ser la protagónica y la salvadora y quiero que el clan me lo reconozca, ¿no? Y además el clan nunca te lo reconoce. Mira, yo les voy a contar una historia. Cuando yo fui a Cuba con Enrique, yo fui no tanto por la medicina germánica, sino por el árbol, porque pues yo tenía la percepción de que tenía un árbol muy caótico y bueno, Enrique tuvo el favor de confirmármelo diciéndome, tu árbol es tóxico. Y pero yo iba con esta enmienda o en esta, ¿cómo se dice? Esta, esta misión de salvadora del árbol, pues porque yo estaba harta de que hubiera tantas muertes tan trágicas en mi familia y quería resolverlo por mí y por la familia y por mis sobrinos, decía yo.
Bueno, total, voy al panteón, la tumba está horrible, obligo a mis tíos así con manita de puerco para que arreglemos la tumba, diciéndoles cómo es posible que tengamos abandonados a los ancestros y demás. Bueno, lejos de agradecérmelo, estaban todos histéricos de que tenía que pagar dinero para arreglar la tumba. Finalmente se arregló la tumba, nadie la ha vuelto a ver, nadie la ha ido a ver. Y yo muy orgullosa de haber hecho lo que hice. Eso ya fue hace 10 años o más, pero son las neurosis que le entran a uno por ser salvadora, ¿sí? Por ser protagónica, por sentirte útil y nadie te lo reconoce y al contrario, o sea, te lo critican, se enojan porque los cuestionas, porque los obligas. Mi tío me decía, pero mijita, ¿para qué? ¿Para qué si ya se murieron? ¿Para qué si ya, para qué haces eso? Y yo, tío, por favor, ¿cómo es posible? Total, no sirve para nada. Tal vez sí sirve, sí sirvió para algo, no lo sé, pero el desgaste fue mucho y además yo me tenía que ver a mí, no andar viendo yo a los demás. ¿Sí me explico? Sí, claro. No andar de metiche. Yo ir al panteón, yo hacer las cosas y no querer involucrar y coaccionar a todo mundo para que yo me sintiera tranquila. Claro, claro. Porque ahí ya viene también, como tú dices, ese no reconocimiento de lo que tú hiciste presuntamente por la familia, que Por el- probablemente fue más por ti que por la familia y al final quieres que se reconozca. ellos ni entendían por qué y ni les interesaba. Pero pues y bueno, fue una experiencia padre porque conviví con mis tíos y fuimos a los panteones y, o sea, no, yo no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí la motivación era neurótica, sí, era, neurótico es cuando no quieres ver lo que es y te inventas cosas. O sea, ahí me inventé ser la salvadora, cuando lo que yo quería también era bajar mi angustia de tener un árbol tan caótico, meter un poco de orden, ¿sí? Lo único que se tiene que hacer con el árbol es ver quiénes son tus maestros, qué aprendes de ellos, ver quiénes son dobles, ver qué tienes en común con esas personas, qué ellos hicieron que tú estás haciendo o que no estás haciendo y reconciliarte y no cortar y liberar, porque los programas que nos vienen de la familia nunca se van a quitar, o sea, esa pretensión de corto y libero, cortas y liberas a cierto punto, pero siempre están ahí, su ADN está en ti, no hay forma de quitarlos, siempre están ahí. Y más bien lo que uno tiene que hacer es como ver desintegrarse, desbaratarse, disolverse toda esa densidad o toda esa carga o todo ese deber ser. Por ejemplo, voy a hablar otra vez de mí. Yo soy doble de una tía, hermana de mi papá, que se murió de bebé. Entonces, obvio, cuando yo nací, así como mi madre no me pelaba, mi abuela me superpeló de más. No de más, porque agradezco que mucho de mi fuerza fue por todo el amor de mis abuelos. Y de hecho, mi papá decía que yo había sido la ganona porque había yo tenido todo el amor de sus padres, ¿no? Que obviamente ahí había un dejo de dolor de que él no lo tuvo, porque como se murió su hermana, el drama, el dolor nunca acabó, etcétera, etcétera. Entonces yo vine a reparar, o sea, agrégale aparte ese estigma a mi ya programa de cuidadora, a reparar la pérdida de mis abuelos con mi sola presencia. Y obviamente eso ya de grande me implicaba muchísima culpa, porque yo sentía mucha deuda con mis abuelos, de que cómo me habían dado tanto y yo tenía que regresárselos de alguna manera. Entonces, ese hecho de encontrar esa tía, inclusive tuve una plantita con su nombre porque se llamaba Aralia, entonces hay una planta que se llama Aralia y me recomendaron una persona que hacía el árbol en Argentina que hiciera, que pusiera una planta, la reconociera y le diera su lugar, que ella tuviera su lugar y yo tuviera mi lugar. Y todo eso sí me ayudó a ponerme en mi lugar porque yo me sentía en deuda de una forma que no era natural, ¿sí? Entonces, esa es la reparación que uno hace, pero con uno mismo.
Y ahorita que acabo de hacer otro trabajo de constelación, a mí me dijeron, ya cambia de nombre a esa tía, pon un pancito con azúcar en tu jardín y déjalo que la naturaleza lo integre y se lo lleve, pero tú siempre vas a tener ese ADN en tu clan de una tía que se murió y fue traumático para todo el mundo, inclusive para mi padre y para mí. Eso no se va a quitar nunca, pero el chiste es cómo lo llevo yo. ¿Lo llevo ya con un peso o lo llevo también como un agradecimiento porque por esa vivencia mis abuelos me rescataron del desamor de mi madre? Y al final todo es perfecto, todo está bien, pero yo ya no me siento responsable, ni culpable, ni usurpadora de un lugar que no me correspondía. Ya cada quien está en su lugar. ¿Me expliqué? Sí, 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 entendí el punto de, Y más que nada es ponerme en mi lugar, como en las constelaciones familiares. Me pongo en mi lugar, la pongo en su lugar, la reconozco y suelto. No es ni siquiera dejarla ir, es suelto. Suelto toda la maraña, mi maraña mental, mis programas, ojalá, que tengo en relación a ese ser. Esa es la reparación. Y lo que yo sí estoy segura, que en el momento en que uno hace ese trabajo, estos seres se liberan, ¿sí? Ya pueden irse a otros lados, a otras dimensiones, a hacer otras cosas, porque ya uno los dejó en paz. claro, ya no estás cargándolos y no estás conectado directamente con ellos. Tan fuerte, Entonces, porque acuérdate que cuando es inconsciente es mucho más fuerte que cuando es consciente. claro, entonces mi trabajo, en lugar de decir, bueno, ahora quién salvo o qué solución o qué reparo en mi árbol, en mi árbol familiar, es más bien observarlo y reparar en mí, cuidar en mí, curar en mí, sanar en mí, más que en ellos. Mira, una de las recomendaciones que son muy importantes de Enrique. Enrique era un genio para el árbol, no era tan bueno para la nueva medicina germánica, pero para el árbol era muy bueno. Y él siempre decía, escojan un tema. El árbol es enorme, vastísimo. Y si quieren entrar, voy a ver mi árbol, te vuelves loca. Tienes que escoger un tema, un síntoma, un trauma, una dolencia, o sea, por ejemplo, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué eso me enfermo? Etcétera. Con esa dirección, así como entramos en la hipnosis, que es con un síntoma, de la misma manera entramos en el árbol con un síntoma, ya sea físico, emocional o espiritual, y mantenemos esa dirección y no nos hacemos bolas, ¿sí? Porque si no es un relajo, es muy vasto, nunca acaba uno. Entonces se toma un tema y se entra por ahí. Por ejemplo, ¿qué quieres ver? ¿Por qué no manifiestas abundancia? Ah, vamos a ver en quién en tu clan y primero con quién eres doble, a con quién tienes afinidad y esa persona cómo vivió la abundancia. Por ejemplo, cuando yo he trabajado con mamás que no pueden tener niños, quién en el clan perdió bebés, quién en el clan fue traumático tener hijos y se repara, no se corta y se libera, se entiende que yo tengo tanto miedo a tener hijos, pues porque la tía perdió un hijo, porque la abuelita se murió en el parto, porque Tajerenganita le robaron al hijo, o sea, mil historias dramáticas en donde la psique dice, no, no voy a tener hijos, ¿sí? Entonces, eso es la reparación. Y la reparación no es otra cosa más que la conciencia, conectar los cabos, entender. Por ejemplo, tengo una señora que después no sé, no fueron muchas, creo que fueron 4 sesiones con el árbol, se embarazó después de años de haber intentado, pero vimos todo el drama familiar que había en relación a los hijos. Y claro que una parte de ella no quería tener hijos, tenía mucho miedo. Claro, entonces eso que acabas de decir me gustó mucho, el entender el porqué de las cosas, el entender a ese ancestro y de ahí es como si todo tomara forma
para saber por qué yo actúo, por qué las cosas suceden de tal manera, por qué tiendo a pasar ciertas situaciones. Y entonces es liberador esta parte, ¿no? Imagínate otro ejemplo mío personal. Mucho tiempo estuve yo yendo a Italia y andando con italianos, hasta que hice una constelación familiar y me di cuenta, como yo tengo un bisabuelo que se fue a Italia a la guerra y nunca volvió, yo inconscientemente quería traer al italiano de regreso, al bisabuelo, ¿sí? Y hasta que no hice constelaciones y me di cuenta de eso, ya dejé de ir, de querer eso. Claro. Entonces, Entonces, uno inconscientemente trata de reparar el árbol, pero la mejor forma de hacerlo es consciente, para que ya no sea una inercia. En mi caso era una inercia, o sea, yo no entendía por qué esa necesidad de ir a Italia, por qué esa angustia de cuando no iba, esa nostalgia, pues era esto. Yo ahora ya no siento nada de eso. bueno, nos acabas de mencionar que debemos elegir un síntoma primero que nada, para no perdernos en la inmensidad de nuestro árbol, Y no llegamos a Adán y Eva. ¿no? Y entonces, bueno, reconozco, por ejemplo, mi miedo a tener hijos, ¿no? Entonces, ok, no tengo este miedo, pero ¿por qué tengo este miedo? Voy atrás para darme cuenta, para entender y ver qué ha sucedido con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela y de dónde viene este miedo que se genera al no tener hijos. Ujú. Y entiendo qué situaciones pasaron ellas y por qué ellas empezaron a crear estos. Si estás en terapia y estás en hipnosis, sentirás también toda la angustia, todo el dolor que vivieron todos estos seres. ¿Sí? Ujú. Y en el Esa es momento que, Esa es la ventaja de la terapia, porque a nivel intelectual se llega a un nivel, pero hay que vivir la emoción que generó ese pensamiento. Si no, pues sí sirve, pero no sirve tanto. es como nada más llegar a ello en la primera capa, sin, Intelectualmente y no estás llegando a la emoción que generó ese trauma. Por claro. ejemplo, yo soy cuidadora, me voy a analizar y ya no quiero ser cuidadora, y estoy hasta la madre de cuidar gente. Me voy a ver cuántos cuidadores hay en mi familia, cómo es el clan de mi madre, cómo fueron abnegadas, cómo no tuvieron otra vida, cómo renunciaron. Sí me explicó el dolor que eso implicó, el poder que eso implicó, el placer que eso implicó, ¿sí? Y el poder me refiero a tener a la familia ahí, porque las mujeres normalmente que son muy cuidadoras, se lo cobran. Enfoquémonos en el placer de ser y observemos y exploremos y vayamos más adentro de lo que no es placentero para entender por qué no es placentero y poder ir hacia el placer. Y si cada vez te enfocas más en hacer las cosas que te gustan, que te satisfacen, que te llenan, menos vas a tener que cobrarle nada a nadie porque estarás plena, estarás llena, llena de vida a cada momento. Ujú. Ok, entiendo. Muy bien, Marce, pues muchísimas gracias. Eso ha ayudado muchísimo en la pregunta que tenía, en la duda. Bueno, Entonces nos vemos en la siguiente. Gracias, para Marce. ti. Dios.